Aqua, mi gente, es John Aquaviva y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el misterioso caso de la muerte de la familia de David Crowley. Miren, esto es algo que yo había escuchado hablar al respecto hace un par de años, cuando todo esto ocurrió, ya que fue una gran noticia entre la derecha, especialmente en las redes sociales. Pero después, al parecer, la noticia simplemente se esfumó y ya nadie más mencionó el tema. Hasta que resulta que hacen un documental sobre lo ocurrido, que salió en el 2017. No estoy seguro exactamente en qué, bueno, el 21 de abril, el año pasado. Documental llamado A Grey State, que iba a ser el título que le iban a poner a la película en la que estaba trabajando David Crowley. Ahora, obviamente, muchos de ustedes no sabrán nada sobre este caso, así que vamos a empezar por el inicio. David Crowley, este hombre que pueden ver acá, era un productor, director de cine. Bueno, quería hacerlo, estaba en el proceso de producir una película llamada Grey State, que iba a ser una película distópica sobre lo que pudiera ser el futuro de los Estados Unidos si Estados Unidos se volviera un estado policial, si Estados Unidos se volviera un estado tiránico. Y era obviamente algo que atrajo mucha atención, ya que hay muchas personas que piensan que efectivamente en ese camino es que está los Estados Unidos y que cada vez hay menos libertades en el país. Así se sienten muchas personas en muchos países en el occidente actualmente. Así que esta película empezó a generar mucha conmoción, mucha atención entre este grupo de personas. David Crowley empezó a ser un representante de dicho movimiento, más allá de solo ser un director de la película. Y lo que él hizo fue básicamente hacer un tráiler para la película, que lo pueden ver aquí. No sé si me van a dar copyright strike por esto. Pero bueno, o sea, vamos a mostrar un poco. Miren, les recomiendo muchísimo, obviamente, que vean el documental. Este es el tráiler del documental, no de la película. O sea, la película que él iba a hacer. Este sí es parte del tráiler de la película. Y miren, les recomiendo muchísimo que vean este documental para que tengan una mejor idea de qué pasó. Y de verdad quiero que lo vean y que me dejen saber en los comentarios qué piensan que pasó, qué creen ustedes que fue lo que ocurrió aquí. Porque, y por cierto, una cosa que tengan en mente, no vean el documental de A&E, porque primero fue estrenado por A&E, después lo agarró Netflix, si no me equivoco. Yo lo vi en Netflix. Y me di cuenta, lo vi dos veces, ya que lo vi una vez con mi mamá y lo vi otra vez con Asal. Y me di cuenta, así de bueno es el documental. No, no es que el documental sea bueno, sino que el caso es muy interesante, sumamente interesante. Así que de verdad les recomiendo que lo vean. Pero me di cuenta que en la versión de A&E hay escenas que faltaron comparado a lo que vi en Netflix. Así que les recomiendo que busquen la versión de Netflix. Lo van a saber porque desde el inicio, si es la versión de A&E, van a ver el logo de A&E en todos lados y van a ver como comerciales, porque fue algo que pasaron en la televisión. Así que les recomiendo que vean la versión de Netflix. Eh, Ahora miren, el caso inicia cuando David Crowley, supuestamente, presuntamente, mata a su familia, a su esposa y a su hija, y después se suicida. Esto es lo que dijo el reporte policíaco. Esta es la narrativa que se ha movido desde que ocurrió este caso. Esta ha sido la narrativa oficial. Y también ha sido la narrativa que han promovido los mismos familiares, tanto de Crowley como de la esposa, Comel, si no me equivoco. Eh, y miren, el problema de la forma en la que hicieron el documental es que se nota obviamente que la narrativa de las personas que produjeron el documental, o por lo menos la narrativa que buscaron promover en dicho documental, era una de seguir la narrativa oficial, no era una de ir en contra de la narrativa oficial. Y esto se puede evidenciar porque solamente en un documental de hora y media, solamente por unos 3 4 minutos siquiera tocan el hecho de que quizás no fue lo que pasó, quizás no fue que él mató a su familia y se mató a sí mismo. Pero el resto de la película, el resto del documental, es básicamente mostrar
notas de voz, mostrar cosas que él había escrito, que lo dejan pareciendo como una persona desquiciada, como una persona que había perdido la cordura y que, bueno, efectivamente tuvo un momento de quiebre mental y pues esto fue lo que pasó. Y inclusive llegan a hacer lo mismo con la esposa, porque la esposa también hacia el final estaba haciendo algunas cosas que quizás salieran de la norma. Miren, hay mucha tela que cortar en esto, así que pónganse cómodos, que vamos a pasar un rato aquí. Entonces, él produce un tráiler para utilizarlo de mercadeo para hacer su película. ¿Ok? Entonces él produce el tráiler y empieza a buscar inversionistas en su película por medio de ese tráiler. Pero él no tenía ninguna parte de la película hecha y ni siquiera tenía el guión de la película hecho. Por medio del tráiler empieza a tener atención, empieza a dar discursos públicos, empieza a salir en entrevistas, empieza a ser una figura mediática, empieza a acumular un grupo de fanáticos y seguidores. Después él se reúne con unos productores de Hollywood, quienes le dicen que están muy interesados en ir adelante con esto. Después no es incierto lo que pasó. Algunos dicen que él no estaba dispuesto a ceder el control de la película a la productora, a los productores de Hollywood, y por eso es que él no aceptó el contrato. Otros dicen que efectivamente sí lo iba a aceptar y que solo era cuestión de tiempo. Pero lo que pasa es que en el documental empiezan a decir cosas como que se había despegado de todos, ya no estaba hablando con nadie, había desactivado su Facebook, se había vuelto un ermitaño y que la esposa también se había vuelto una ermitaña y que él supuestamente estaba manipulando a la esposa. Así que cuando vean el documental tengan esas cosas en mente. Únicamente vean el documental porque es un documental sobre un caso interesante, pero ignoren la narrativa e investiguen después de ver el documental. Ahora vamos a hablar de algunas cosas que, obviamente, para poder entender este video en su totalidad, tendrán que ver el documental. Así que les recomiendo que primero vean el documental, después vuelvan a este video. Pero si no quieren ver el documental, únicamente quieren escuchar lo que yo pienso, bueno, ok, aquí vamos. Esta es una página que recopila ciertas cosas que pasaron. He verificado cada una de las cosas que voy a mencionar de esta página independientemente, así que no crean que únicamente estoy sacando todas mis fuentes de una página web. Las verifiqué independientemente, pero me parece que es más fácil utilizar solo una página, estar utilizando 20 páginas distintas para explicar las cosas que pasaron. Ahora, hay muchas cosas que empiezan a parecer un poco raras, ¿ok? Obviamente, la primera teoría conspirativa que sale cuando alguien está produciendo una película que va en contra del Estado, en contra del sistema, es que fue el mismo sistema que lo mató. Muchas personas dicen que eso fue lo que pasó con Andrew Breitbart. Pienso personalmente que con Andrew Breitbart la posibilidad de que ese sea el caso efectivamente es mucho más alta a que ese sea el caso con David Crowley, ya que David Crowley no es una persona que tenía tanto impacto tampoco. No es una persona o sea, yo personalmente, en base a los videos que he visto de él, en base a las entrevistas que he visto, no me parece de verdad como una persona que representara una amenaza intelectual tan grande al sistema que pudieran, que lo mataran. Y no solo a él, sino a toda su familia también, a su esposa, a su hija. Así que creo que esa teoría, la verdad, no me cuadra en este caso. Mientras que en el caso de Andrew Breitbart, que para los que no sepan, fue el fundador de Breitbart, la portal de noticias, quien fue asesinado hace unos años atrás, él sí me parece que probablemente fue un asesinato político, probablemente fue un asesinato por manos de algún tipo de agencia gubernamental o por lo menos de algún actor del sistema, del Estado, quienes buscaron callarlo. Porque efectivamente Andrew Breitbart sí era una amenaza intelectual al sistema, sí era un intelectual de verdad y sí era una persona que tenía una capacidad muchísimo más grande de investigación para temas que el sistema, el Estado no quería que salieran a la luz, que lo que tenía este tipo en base a lo que llegó a publicar David Crowley. Algunos pueden decir, bueno, pero el futuro iba a ser otro porque él iba a publicar su película y eso le iba a llevar a ser una estrella. Ok, pero en cuanto a lo que pasó, cuándo pasó, ese no fue el caso. Ahora, hay algunas cosas que empiezan de inmediato a parecer, a sonar muy raras. Primero, es el vecino quien encuentra los cuerpos tirados en la casa, cada uno con un disparo de bala en la cabeza. El vecino dice que en la mañana del 15 de enero del 2015, él llega hasta la casa de David Crowley
y que él toca la puerta para ver si había alguien porque escucha un perro ladrando. Nadie responde, así que supuestamente a él le parecía raro que había un perro ladrando porque él no había escuchado a un perro en semanas. Entonces él pensaba que ellos se habían ido de vacaciones o algo, que no estaban en la casa. Así que decidió mirar en la ventana y cuando mira en la ventana, supuestamente ve los cuerpos de David, de la esposa y de la hija. Em, Ahora, miren, según lo que puedo entender, en base al hecho de que habían regalos de Navidad afuera de la puerta, vamos a mostrar algunas fotos aquí. David Crowley, no hay nada personalmente terrible de las fotos, o sea, no muestra nada gráfico, así que creo que podemos mostrar las fotos. Ahora, miren, em, estos son los regalos que estaban afuera de la puerta, ¿ok? Así que eso me daría a pensar, me daría a pensar que los asesinatos ocurrieron antes de Navidad, ¿ok? Porque todavía estaban los regalos afuera de la puerta. A menos de que simplemente decidieran no ir a agarrar los regalos y no sé. O sea, yo pensaría que lo más probable es que efectivamente ocurrió antes de Navidad. Ahora, estos regalos son del hermano. El hermano deja los regalos y dice que los deja fuera de la casa porque él sabía que estaban dentro de la casa, pero que no quería molestarlos tocando la puerta. ¿Ok? Por allí me empieza a sonar raro la cosa. O sea, pero no sé qué tipo de relación de familia tendrían, pero parecían ser muy cercanos. Fueron a la guerra juntos y todo. Estaban en Afganistán y en Irak. Se enlistaron al ejército juntos. Entonces parecía que tener una relación bastante cercana. Entonces, miren, yo no sé qué tipo de relación puede ser esta, pero yo no iría hasta la casa de mi hermana para dejarle sus regalos de Navidad afuera de la puerta, sin siquiera desearle una feliz Navidad, sin siquiera tocar la puerta para ver, o sea, para darles un abrazo, nada, nada. O sea, simplemente vas y dejas los regalos afuera en la puerta en la nieve. Cuando esta casa tampoco es que tenía una entrada súper segura. O sea, si pueden ver aquí, cualquier persona pasando en la acera podía ver esos regalos. No había nada evitando que una persona pudiera ir y agarrar esos regalos. Lo cual también me parece raro porque el que unos regalos estuvieran afuera de la puerta por 3 semanas y que nadie pasando por aquí haya agarrado esos regalos, me parece raro porque a diario vemos casos que salen de Estados Unidos, en lugares mucho más bonitos que este, en urbanizaciones más lujosas que esta, que personas van y roban paquetes que son dejados por Amazon, por eBay, en las puertas y en los porches de las casas. Personas van y agarran esos paquetes y se los roban. Se me parece muy raro que esos regalos quedaran 3 semanas allí y nadie los tocara. Encima de eso me parece raro que hayan dejado esos regalos afuera de la casa para empezar. Eh, Encima de eso, tenemos el hecho de que supuestamente la hermana de la esposa estaba preocupada por ella, estaba preocupada porque ella no había respondido sus mensajes, porque ella quizás pensaba que David la estaba controlando, la estaba manipulando, así que estaba bastante preocupada por ella. Así que la hermana decide conducir 17 horas hasta la casa de David Crowley para visitar a la hermana. Conducir 17 horas. Eso implica, así sea que le estés dando hardcore a la conducción, al manejo. Eso significa que por lo menos 2 noches pasó en hotel, ¿ok? Porque vamos a decir que manejó 8 horas diarias, lo cual sería obviamente bastante. Entonces eso significa que pasó 2 noches en un hotel para llegar a visitar a la hermana. Encima de eso, el gasto bastante significativo de gasolina para 34 horas de viaje ida y vuelta, ¿ok? O sea, hubiera sido mucho más barato comprar un boleto de avión. El problema con comprar el boleto de avión es que eso hubiera tenido un registro, eso hubiera tenido un récord de que efectivamente ella compró ese boleto y se montó en ese vuelo. Mientras que ella puede simplemente decir que se montó en el carro, manejó 17 horas y llegó hasta la casa. Y nadie puede decir que eso no es cierto, ¿ok? Me parece muy raro que una persona conduciría 17 horas pudiendo tomar un vuelo por menos precio de lo que te vas a gastar. Pero aquí es donde se vuelve aún más raro esto. Ella dice, la hermana dice, que llega hasta la casa, toca la puerta, y esto fue en octubre, supuestamente el 2014, que ella toca la puerta y David Crowley le dice que ella no puede ver a la hermana, que la hermana está en la casa pero que ella no la puede ver.
Y la hermana dice que bueno, que ella aceptó eso y se devolvió. ¿Qué? ¿Qué? O sea, me van a decir que ella conduce 17 horas porque teme por la seguridad de la hermana, o porque cree que quizás está deprimida o algo, o sea, tiene algún tipo de preocupación por la hermana. Tanto así que conduce 17 horas para ir a visitarla. Llega hasta la puerta y el esposo dice que no la puede ver y ella se regresa a la casa. Bueno, miren, me disculparán una vez más, yo no sé qué tipo de relación tendrán estas personas, pero si yo estoy preocupado por mi hermana, yo pienso que quizá el esposo de mi hermana, que no tiene, pero quizás el esposo de mi hermana la está maltratando, quizás la está manipulando o algo, no me está respondiendo las llamadas. Bueno, mi hermana vive a 40 minutos de distancia. Si yo me voy 40 minutos de distancia a visitar a mi hermana, ¿ustedes creen que yo voy a dejar que alguien me diga que yo no puedo ver a mi hermana? ¿Ustedes creen que yo voy a tocar la puerta y el tipo me va a decir, no, mira, tú no puedes ver a tu hermana? O sea, ¿ustedes creen que yo me voy a calar esa vaina? ¿Ustedes creen que yo voy a decir, ah, bueno, sí, sabes que, oye, está bien, me regreso a la casa? No, no, o sea, el tipo lo hubiera lanzado por encima de la cerca para echarse a los vecinos. O sea, esto es una locura. Creer que ella va a conducir 17 horas y después no la dejan ver a la hermana y se regresa. Una locura. Pero eso obviamente pinta a David Crowley de una persona que estaba manipulando, que estaba maltratando a la esposa. Encima de eso, tenemos el hecho de que había un perro en la casa, la mascota de los Crowley. Estaba en la casa, que era un perro que David lo amaba. O sea, David tenía una relación bastante cercana con el perro. Lo amaba más que muchas personas, según decían sus propios amigos y sus familiares. Y me es duro de creer que él mataría a su familia. O sea, que de por sí eso ya es muy duro de creer. Si ustedes ven los videos con su familia, ustedes ven el trato, ustedes ven cómo él era con la familia. Es muy duro de creer. Aparte de eso, el que él se hubiera matado a sí mismo y matado a su familia, pero hubiera dejado al perro vivo y hubiera dejado al perro sin comida ni agua. O sea, eso me resulta muy difícil de creer. Por lo menos hubiera dejado una bolsa de comida, agua o algo para alertar a los vecinos o algo, para que el perro no se muriera de hambre. Porque el perro termina comiéndose parte de las personas. Supuestamente, según el reporte policíaco, se comió las manos de la esposa y mordió algunas otras partes de David y de la hija. Que obviamente es entendible, o sea, el perro lo está allí 3 semanas sin comida, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Considerando el hecho de que un perro sabe perfectamente bien si estás muerto o no, pueden detectar los signos vitales, entonces, bueno, es entendible. Pero lo que es raro es que nunca explican cómo fue que el perro no se murió de deshidratación, porque no había agua en la casa. No había agua al que él pudiera tener acceso. Había un solo retrete abierto, así que tampoco es que podía ir y beber de los retretes. Y encima de eso, el agua de un retrete no le hubiera durado más de una semana. Pero en la foto que publican de la escena del crimen del retrete, van a ver el estado en el que está y me van a decir ustedes si ustedes creen que un perro estaba bebiendo agua de allí. Ustedes creen que un perro estaba bebiendo agua de allí. Vean lo limpio que está el asiento de retrete. O sea, obviamente está totalmente sucio, no sé ni siquiera qué es esto, pero está sucio adentro, pero la tapa está bastante limpia. Ahora, tengan en mente el hecho de que se dispararon, supuestamente un disparo en la cabeza a cada persona, 3 personas con disparos en la cabeza, un perro que inclusive se está comiendo a las personas. Ustedes esperarían que hubieran huellas con sangre en todas partes, ¿verdad? O sea, miren, si Max, que es un perrito chiquito, el perro de David Crowley cuando murió David era el doble del tamaño de Max ahorita. Bueno, si hay un charco de agua abajo en la casa y Max lo pisa, bueno, van a ver, van a ver imprentas de los piecitos de Max en toda la casa. Mientras que, si nosotros vemos las fotos de adentro de la casa, en ninguna foto se puede ver ninguna impresión, ninguna huella con sangre, particularmente en el baño. O sea, esto está impecable, inclusive hay una toalla blanca. Entonces, o sea, es muy difícil de creer que un perro que tiene los pies cubiertos de sangre va a poder pasar por aquí para tomar agua de retrete sin ensuciar nada aquí. Encima de eso, si vemos el piso alrededor de donde estaban los cuerpos, o sea, esto no es en otra habitación, esto no es en otro piso de la casa, esto es alrededor donde estaban los cuerpos.
Vamos a ver las fotos, ¿por dónde están? Están por aquí. Ok, vamos a ver el piso. Ok, miren. Yo no veo ninguna huella de sangre en ningún lado. Ni en la alfombra, ni en el piso de madera. Veo algunas partes de la pelusa de uno de los asientos del sofá que el perro mordió y le sacó la pelusa. Pero no veo imprentas de sangre en ningún lado. Vean. O sea, ustedes me van a decir que esto no les parece raro. En ninguna parte en la alfombra, en el piso, no hay imprentas de sangre en ningún lado. Vean. O sea, en ninguna parte. Y aquí está uno de los cuerpos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿será el perro más limpio del planeta Tierra? El perro que se limpia las patas antes de caminar. No sé. Encima de eso, tenemos el hecho de que el perro supuestamente fue lo que alertó al vecino. El vecino dijo que no había escuchado al perro ladrar en semanas. Ok, ustedes me van a decir que un perro que no tiene agua y no tiene comida no va a hacer un alboroto tremendo durante semanas. Ustedes me van a decir que ese perro no va a estar ladrando y chillando y llorando las 24/7. Miren, Max, si yo no le doy de comer 2 veces al día y si no le doy cantidades decentes de comida, empieza a agarrar el plato de comida, un plato de metal que está dentro de una vaina que es como un hueso de plástico. Lo empieza a agarrar y empieza a darle golpes al plato con el hueso. Entonces todo lo que se escucha todo el día es esto. Y encima de eso se pone a chillar y a llorar. Y eso es si no come en 1 hora, en 2 horas. Entonces también me parece bastante raro que nadie haya escuchado al perro hasta ese momento. Aquí como pueden ver, aquí hay chispas de sangre, de disparo. Pero no hay huellas, no hay imprentas de ningún perro. Em, Ahora, una de las partes más raras de esto es que la esposa era de familia musulmana. No estoy seguro de dónde era ella, de dónde era su familia, pero era de familia musulmana. Ella no era musulmana, no se identificaba como un musulmán. David Crowley en ningún momento habló del Islam. Sin embargo, esto es lo que encontraron en la pared. Alá Akbar. Alá Akbar. Esto es lo que dicen los terroristas antes de explotarse, antes de matar a personas inocentes. Significa Dios es grande en arábico. Pero ha sido utilizado como el canto de batalla de los yihadistas. Y por eso es que la mayoría de nosotros conocemos esta frase. Esto está escrito en la sangre de Comel en la pared. Ahora, debido a que supuestamente las manos de Comel se la habían comido el perro, pues no pueden ver efectivamente si ella tenía sangre debajo de las uñas o si ella fue la que lo hizo. Entonces asumen que fue David. En ninguna parte dicen que David tenía las manos cubiertas de sangre como para poder hacer esto. En ninguna parte del reporte policíaco. El reporte policíaco, por cierto, es súper vago, súper vago. O sea, ni siquiera dan una fecha de muerte. Supuestamente la persona, no sé cómo se dice en español, pero el coroner, la persona que examina un cuerpo en la morgue, tiene que dar algún tipo de índice de cuándo ocurrió este asesinato, de cuándo murió esta persona. Entonces dicen, bueno, fue entre el 24 o el 26 de diciembre. Pero no dieron ningún tipo de índice de cuándo ocurrió. Y encima de eso hay un Corán tirado. Hay un Corán tirado en el piso, abierto a un pasaje de perdón. También con huellas de sangre alrededor. Que, por cierto, esto me parece bastante raro cómo estas huellas se crearon. No sé, me parece bastante raro el que tú estés agarrando el Corán para voltearlo a cierta hoja y que las imprentas de sangre estén únicamente en las partes de afuera de las hojas, pero pareciera ser que no hay sangre, no hay ningún tipo de huella con sangre en la parte de adentro. O sea, si estabas abriendo esta página en específico, me parece raro. Encima de eso hay un cuaderno de notas en el que dice Submit to Allah now. O sea, entrégate a Allah ahora. Ahora, algunas de las cosas que también son raras sobre esto es que pocos días después del asesinato de tu hermano y su familia, tu sobrina, su esposa, o sea, tu hermano y su familia mueren. Y pocos días después de que tú te enteras de esto, publicas una foto como esta de vacaciones en Las Vegas.
O aún peor, porque esto fue ya el 9 de febrero, aún peor que eso, está esta foto, que fue publicada el 21 de enero, 6 días después de la noticia haber salido. Este es supuestamente uno de los mejores amigos de David, que sale entrevistado en el documental, que se pone a llorar, dice, oh no, si solo lo hubiera sabido. Miren, o sea, me disculparán, pero esta es la clase de foto que tú te tomas 6 días después de que tu hermano y su familia muere. No sé, vale, no sé, o sea, no entiendo, no entiendo este tipo de fotos 6 días después de descubrir que tu hermano y toda su familia murió. No sé. Eh, Encima de eso, este tipo también, después de haber salido el caso a la luz pública, se empiezan a abrir obviamente páginas en Facebook de justicia para David Crowley, de personas que no piensan que lo que supuestamente ocurrió es efectivamente lo que ocurrió. Este tipo presuntamente empieza a contactar a los administradores de dichas páginas y decirles, exigirles que lo vuelvan administrador de las páginas. A exigirles. Y si dicen que no, los amenaza. Dicen, no sabes qué es lo que te va a pasar, no sabes qué es lo que te espera. Y una vez que lo hacen administrador de las páginas, como efectivamente una persona lo hizo, de una de las primeras páginas que se abrió de justicia para David Crowley, él prosigue a borrar ciertas publicaciones en las que se va en contra de la narrativa oficial. Él borra esas publicaciones de Facebook. Encima de eso, también borraron algunas publicaciones de Facebook como esta, en la que supuestamente en el documental recuerdan que les dije que había dicho que David Crowley se había desaparecido de las redes sociales. Pero esto lo borraron, que fue publicado el 9 de diciembre del 2014, o sea, pocos días antes de que supuestamente ocurrió este asesinato y suicidio. Y miren lo que dice. Pueden creerlo. The Rise está casi completo. En serio, está saliendo excelente. No puedo esperar a mostrárselo, pero tengo que hacerle algunos cambios en las próximas semanas. De cualquier forma, estoy pensando seriamente en entregar esta película. Me he reunido con AJ de Peddling DVDs, que era una de las compañías productoras, y le he entregado años de esta película, años de mi vida a esta película, y estoy muy feliz de la oportunidad de poder entregarlo, de poder de cierta forma dárselo a esta casa productora y que ellos hagan lo que tengan que hacer para que esto sea exitoso y también poder entregárselos a ustedes. Muy pronto será hora de que saquemos este proyecto a la luz pública y lo veamos expandirse. Esto fue el 9 de diciembre. ¿Esto acaso les suena como alguien que está pensando en suicidarse y matar a toda su familia? Encima de eso, algunas personas dicen que quizás fue estrés postraumático por haber ido a Afganistán e Irak, pero tampoco hay ningún indicio de esto, tampoco hay ninguna nota de voz, ninguna grabación, nada en la que David haya dicho específicamente que él estaba sufriendo de cualquier tipo de depresión, de cualquier tipo de problema emocional o mental debido a sus experiencias en la guerra. Él efectivamente habló sobre las cosas que vio, pero nunca dijo que fue algo que lo estaba lastimando de forma significativa. Sin embargo, algunos de sus amigos en el documental, particularmente el tipo calvo que les acabo de mencionar, dijeron que no, sí, ellos habían hablado con él y que él había dicho que se había ido a su lugar oscuro y que estaba deprimido y que estaba que estaba terrible, estado emocional terrible, pero obviamente no hay pruebas de esto. Encima de eso, vemos fotos como estas que publica el hermano pocos días después y después lo borra. Bueno, no sé, esta foto está medio rara, no sé ustedes. O sea, matan a tu hermano y publicas una foto como esa unos días después y después la borras. No sé. Después, algunas otras cosas que son interesantes es, por ejemplo, el hecho de que supuestamente, encima de esto, la mamá de David Crowley había muerto sin ningún tipo de explicación a los 51 años, no tenía ninguna enfermedad, murió a los 51 años, pocos meses antes de la muerte del hijo y de la familia, murió en agosto. Encima de esto, miren, durante el documental se hace énfasis en las grabaciones de voz de David, en donde él decía ciertas cosas que quizás pudieran parecer
medio raras, y la esposa también. La esposa y él supuestamente hacia el final se habían vuelto muy espirituales y estaban hablando de que la esposa estaba escuchando voces y que la esposa tuvo una raptura en la que ella sintió que alguien le estaba diciendo que era hora de irse, pero que ella no tenía que verificar quién era que le estaba diciendo. Hay una grabación de voz de esto y un video inclusive que grabó David Crowley, que esto también lo pueden ver en el documental, en el que efectivamente ella está hablando de que ella obtuvo un mensaje que le dijo que se tenía que ir con David, pero que no sabía quién se lo había dado. Y está hablando básicamente que estaba en un estado de trance cuando esto ocurrió. Y David Crowley escribe en su diario de notas, dice que hoy Kamal fue rapturada, pero ahorita está de retorno con nosotros. Entonces obviamente él creía en esto que estaba pasando. También hay un video en el que Kamal habla sobre haber escuchado una voz mientras que estaba jugando con la hija y que la hija le dijo que ella no había dicho nada. Entonces hay muchas cosas raras aquí. En particular, y esto también obviamente en el documental lo pueden ver, hay una escena, un video que grabó David un año y medio antes de que ocurrió todo esto, en el que muestra a la hija hablando de una forma bastante perturbadora sobre que hay un monstruo que va a matar a todos y que todo está cubierto de sangre y que de repente todos tienen un ouch, o sea, un dolor en la cabeza, y estaba apuntando al templo de la cabeza y estaba diciendo que todos estaban cubiertos de sangre y que la sala estaba cubierta de sangre, que la cocina estaba cubierta de sangre y que todos estaban muertos. Y obviamente eso resultó ser casi exactamente lo que pasaría poco tiempo después. Así que muy muy raro ese video también. Em, Encima de eso, escuchamos algunas grabaciones de voz en las que David quizás suena un poco paranoico, en la que él está, por ejemplo, pensando palabra por palabra en qué decir en la reunión que va a tener con los ejecutivos de Hollywood, y está pensando en qué van a decir ellos y él cómo va a responder. Bueno, miren, quizás personas que no hayan hecho ese tipo de cosas, como no hayan indagado en el mundo de los negocios, no sepan, pero eso es algo bastante común que hacen personas que están en este mundo, personas que tienen que hacer ventas, que tienen que obtener clientes. Algo muy común, te grabas a ti mismo hablando, grabas los puntos claves que quieres hacer o los escribes en una nota, en un blog de notas, piensas en qué pudieran decir ellos y qué les vas a responder. O sea, eso no tiene nada de particularmente nefasto, ni tampoco lo veo como algo bastante manipulador, porque al final de cuentas, si tú estás haciendo algún tipo de intento de venta, que es efectivamente lo que él estaba haciendo cuando se reunió con estos productores, que en el documental, cuando le pusieron la grabación a estos productores de Hollywood, le pusieron la grabación de David preparándose, dijeron: no, no puedo creer que haya sido tan descarado, eso es asqueroso, tan manipulador. Ah, bueno, y me van a decir que ellos no hacen exactamente lo mismo. Me van a decir que ellos no dicen cosas únicamente para obtener lo que quieren cuando están teniendo una reunión de negocios. Así que eso, el énfasis que le pusieron a esa grabación, me parece también absurdo. Eh, Miren, hay muchas cosas que no me cuadran de esto. Una otra cosa es que ellos también borraron de su Facebook una publicación en la que él había dicho que tenía que encontrar un nuevo equipo en el que pudiera confiar para llevar a cabo esta producción. Curioso, ¿verdad? Cuando el equipo supuestamente estaba conformado por personas como su hermano, como sus amigos más cercanos. Y él publicara algo como eso y después de su muerte lo borran. Em, Ahora, miren, este tema me parece interesante, más allá de por todas las cosas que no cuadran con respecto al crimen en sí. Me parece interesante porque habla sobre un tema que a mi parecer es mucho más extenso, es un tema mucho más que tiene mucha más tela que cortar que únicamente este crimen, como un crimen individual. Y es el tema de las relaciones codependientes. Es el tema de lo que puede pasar cuando dos personas dentro de una relación únicamente se tienen a la una a la otra, y en base a eso forjan su estabilidad emocional en base al estado en el que esté la relación. O sea que si la relación pasa por un mal momento, esa persona colapsa como una casa de cartas, porque toda su estabilidad emocional está depositada en esta otra persona.
Entonces, si esta otra persona está allí para mí, yo puedo ser fuerte. Pero si esta otra persona no está, yo no puedo sostenerme. Yo no puedo seguir adelante. Por esto es que vemos frecuentemente que muchas personas que no tienen relaciones codependientes, porque es solo una persona que está dependiendo de la otra, mientras que la otra está tratando de seguir adelante de forma individual, aún estando en una relación, vemos muchas veces que personas que están en esta posición de estar dependiendo de una persona, al momento de que esta relación termine, bueno, inclusive llegan a instancias en las que se suicidan, porque, o sea, simplemente no pueden seguir adelante porque todo lo que ellos tenían en base de lo que estaba haciendo que ellos se pudieran parar de la cama por las mañanas era el hecho de que esa otra persona estaba con ellos, de que esa otra persona estaba allí para ellos. Por esto es que es tan peligroso el nunca aprender a estar solos. Es una de las peores cosas que salen de iniciar relaciones muy temprano. De personas que siempre han estado en relaciones de los 15 años. Nunca han estado solteros por más de 2 o 3 meses. Porque eso hace que muchas veces no aprendas cómo estar bien con estar solo. No aprendas cómo no caer en la depresión únicamente porque no tengas a alguien allí para ti en cada momento, cada día, a las 24/7. Aprendes cómo controlar tus emociones cuando miras tu teléfono y te das cuenta que no tienes nadie a quien escribirle, nadie a quien llamar, que nadie te está escribiendo o llamando a ti. Son esos momentos en los que se forja el carácter y se forja de verdad la fuerza emocional. La fuerza emocional. El poder controlar tus emociones, que no te controlen a ti. El poder lidiar con los altibajos de la vida. El poder entender que hay cosas que tú nunca vas a poder cambiar y que esas cosas no puedes permitir que cambien tu vida. Hay ciertos momentos en los que cada persona piensa que no tiene propósito alguno el seguir adelante, que es un fracaso, que todo le está yendo mal. Y es justamente en esos momentos en los que las personas que han aprendido a ser fuertes emocionalmente pueden poner todo eso a un lado, lo pueden poner todo en una cápsula, en un cuarto, y cerrar ese cuarto con llave y seguir adelante con sus vidas. No permitir que eso se apodere de su mente, de sus pensamientos y de sus acciones. Y eso es algo que muchas veces se ve que falta en este tipo de relaciones. Porque pienso que si algo sí se puede ver claramente es que ese era el tipo de relación que ellos tenían. Era una relación en la que ellos pasaban mucho más tiempo el uno con el otro que con cualquier otra persona, que no necesariamente tiene nada de malo, obviamente. Tenían un grupo de amigos bastante pequeño, que tampoco tiene nada de malo, pero que estaban, por ejemplo, si David estaba en un momento en el que quizás él estaba pasando por una etapa de ermitaño y no quería salir de la casa por un mes, pues ella también hacía lo mismo. Eso es algo bastante, bastante malo. Es permitir que los problemas de otra persona te bajen a ti también. Cuando lo que debería hacer es que si una persona dentro de una relación está pasando por un mal momento, la otra persona en la relación, allí es cuando tiene que salir adelante, tiene que dar la cara y tiene que ayudar a levantar a tu pareja. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que también tirarte al pozo con tu pareja. Tienes que ayudar a que tu pareja pueda salir de dicho pozo. Y la única forma en la que lo puedes hacer es, como les dije, siendo emocionalmente fuerte y emocionalmente estable. Porque efectivamente, una relación ideal es una en la cual justamente eso es lo que pasa. Que cada vez que una de las personas en la relación está pasando por un mal momento, la otra persona puede ayudarlo a salir adelante. Eso es justamente lo que sería ideal en una relación. Y hay muchos indicios y muchos ejemplos de esto en el día a día. Vemos casos frecuentemente de parejas que cuando están juntas, cuando están en una relación, se dejan ir por completo, dejan que su apariencia se vaya por el desagüe, dejan de ir al gimnasio, pierden la dieta, se ponen obesos, se ponen asquerosos físicamente, dejan de hacer las actividades que les gustaban hacer, dejan de salir, pero como lo están haciendo juntos, no sienten ninguna razón para dejar de hacerlo. Mientras que si tú eres una persona que no está en forma, que no hace nada en el día al día, que no tiene trabajo y está pasando todo el día en la casa sin hacer nada, sin producir nada, sin generar nada, y tu pareja es alguien que va al gimnasio 5 días a la semana y que trabaja fuerte, obviamente tú vas a tener esa presión y esa motivación para tú también ponerte a ese nivel, para tú también empezar a hacer algo con tu vida. Por eso es que es tan malo cuando la relación es codependiente.
Ahora, miren, personalmente, como les dije, hay mucho más de lo que se pudiera hablar de este tema, pero creo que si hay algo que prefiero hacer es entablar una conversación con ustedes que vayan a escuchar esto. Quiero ver qué piensan ustedes. Así que vean el documental, regresen acá, dejen sus comentarios, déjenme saber qué piensan. Obviamente dejé por fuera muchos datos particulares, muchas cosas específicas. Pero de verdad que es un tema muy muy interesante el cual investigar, si les gusta este tipo de cosas, si les gusta este tipo de teorías conspirativas y casos, cold cases, casos criminales. Un tema muy muy interesante. Hasta la próxima, mi gente. Paz. JPA Network en YouTube. JPA Network, ese es el canal oficial, no oficial de las resubidas de los videos míos. El tipo que una vez más maneja ese canal mejor que como yo manejo el mío. Si ustedes quieren seguir un canal donde sí haya contenido diario, sigan ese canal, JPA Network, ¿ok?